Dios me bendiga, amada iglesia del Señor. Permítame orar en este momento. Padre, que tu nombre siempre sea bendito, Señor. Que con todo nuestro ser alabemos tu nombre y que siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones haya una actitud de agradecimiento por lo que tú has hecho, por todo, Señor. Que nada de este mundo nuble nuestros corazones y que de esa manera entonces vayamos a tu bendita palabra, Señor, viendo que ella es el mensaje que tú nos has dado a nosotros, que tú nos ayudes, Señor. Dirígenos, Padre, glorifícate en todo lo que vamos a hacer, en todo este mensaje, Señor, que tú nos ayudes, nos edifiques y que al salir de este lugar, Señor, salgamos persuadidos de lo que tenemos, persuadidos de lo que tú nos has dado, Señor, para ser esos mensajeros que tú nos has mandado a tener, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, yo creo que el Señor ha estado haciendo una obra preciosa desde el próximo domingo y el martes y hoy también, en traer un tema a colación y es acerca del Evangelio de Jesucristo. El pastor predicó magistralmente el domingo pasado. El martes, confidencialmente también estuve predicando acerca del llamado que el Señor nos ha hecho a predicar, a evangelizar. Y en este día yo quiero traer este tema acerca del Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos. Y creo que es muy necesario y muy importante, especialmente para los jóvenes que van subiendo, pero también para todos nosotros. Así que yo vengo con mucha aspiración en el Señor y confianza de que Él nos va a hablar y nos va a persuadir todavía mucho más, con mucha más claridad acerca de este Evangelio de Jesucristo. Amén. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, versículos 6 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículos 6 en adelante. Amén. Y la palabra de Dios por favor, pónganse de pie. Y la palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos. Este Evangelio no es un invento humano, ni ha sido producido por un pensamiento filosófico de alguien que escribió y dijo, esto es algo hermoso y quiero compartirlo con otros. Este Evangelio que usted y yo tenemos en este día, vino de Dios. Fue originado en Dios como tal. Es decir, que usted tiene algo que tiene el made in Dios, o sea, hecho por Dios. Un mensaje que fue enteramente desde el principio hasta el fin hecho de Dios para los hombres. Y esto, hermanos, es algo muy importante. Porque cuando entonces hablamos del Evangelio como tal, estamos hablando de algo muy
delicado. Estamos hablando de algo que no me pertenece a mí porque no lo hice. Se me ha dado, se me ha prestado a mí. Por eso yo digo, hermano, como primer punto, que el Evangelio no se originó con el hombre y no ha venido a través del hombre. Se originó con Dios y vino directamente a través de Dios. O sea, la obra de usted tener este Evangelio hoy, este es el principio hasta el fin, Dios, por todos los lados, incluyendo la persona que vino y le predicó del Evangelio, fue el Señor, gobernando cada episodio para que ese Evangelio llegara a su vida. ¿Puede alabar usted al Señor en este momento? Dele gracias al Señor. Usted tiene algo muy maravilloso en sus manos. Algo que se le ha dado, mis amados hermanos. Pero este Evangelio, en el día de hoy, está siendo terriblemente atacado. Terriblemente atacado, mis amados hermanos. Y todos sus ataques es para distorsionar el contenido que tiene este Evangelio. El contenido. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo creo que lo que la palabra de Dios tiene ahora que decirnos, lo que le dijo a los Gálatas, pero también nos lo dice hoy a nosotros, es de suma importancia que nosotros le prestemos atención. Amén. Ahora, ¿cuál es el peligro de tener otro evangelio, hermanos? El texto nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, mis amados hermanos. Pablo aquí le habla a los Gálatas, le dice, miren, yo estoy maravillado de algo. Ustedes no tienen tanto tiempo en la fe y ya se están alejando de lo que el evangelio que se les dio, se le entregó, se le depositó, mis amados hermanos. Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que se le depositó. Y hermanos, este evangelio que nosotros tenemos, en primer lugar significa buena noticia. Y un evangelio que no significa buena noticia no es evangelio como tal. Un evangelio que no asegura esa buena noticia que dice lo que nos ha sido dado, no podemos decir que es el evangelio. Entonces, si este evangelio que se le había dado a ellos tenía buena noticia y ahora se le está entregando un evangelio distorsionado, cambiado, y que no le aseguraba la buena noticia, hermanos, ese evangelio sencillamente no es el verdadero evangelio como tal. Pablo reconoce que este evangelio diferente no es realmente otro evangelio en absoluto. Miren, hermanos, Satanás es muy suspicaz en esto. Él no distorsiona el nombre del evangelio. Él empieza por el contenido, por lo que tiene el evangelio, por lo que dice el evangelio, mis amados hermanos. Y Pablo, por eso es que él, como tal, se alarma. Miren, en toda la carta de Pablo, él siempre dice, gracias, doy a Dios por ustedes y oro por ustedes. Pero en Gálatas, él no ni siquiera da gracias directamente por ellos, sino rápidamente entra en la cuestión. Dice, Gálatas, estoy sorprendido de que ustedes se han alejado del verdadero evangelio que se les depositó. ¿Y por qué Pablo dice esto? Hermanos, porque el que se le cambie un detalle al contenido del evangelio que se nos ha dado es de vida o muerte.
Pablo podía orar con la iglesia de Corintios, decir, Padre, yo oro por esa iglesia, doy gracias por la iglesia de Corintios, aunque era una iglesia imperfecta. Pero con Gálatas, él inmediatamente dice, no, esto es una cuestión de vida o muerte, mis amados hermanos. Y así como lo fue en aquel momento, también mucho más es en el día de hoy. El evangelio que se nos ha dado, el evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos. ¿Y cuál es el problema con este evangelio? ¿Cuál es el problema, mis amados hermanos? El problema es que estas personas que venían a los Gálatas venían con un relativismo. Decían, Pablo tiene un evangelio, él tiene su verdad, y nosotros tenemos nuestro evangelio que traemos con nuestra propia verdad. O sea, él tiene un evangelio y nosotros también tenemos un evangelio, pero son evangelios los dos. Hermanos, esto es peligroso. Porque lo que se nos ha dado el evangelio es imposible de falsificar, de adulterar, porque está hecho de tal manera que cuando falta una cosa, deja de ser lo que Dios le ha llamado, que es la buena noticia de salvación. Amén. Y hermanos, Satanás sabe esto, que si él logra cambiar en algún punto este contenido, ya le está ganando la batalla. Por lo tanto, nosotros debemos ver cómo es que Satanás actúa. Satanás no va a publicar cuando él adultera el evangelio. Él no lo va a publicar. Así como el asesino, el adúltero, no va a publicar una foto. Miren, yo adulteré, yo robé, yo hice esto. No lo publica. Así mismo Satanás no anda anunciando lo que él está haciendo, pero sí está trabajando. Él sí está haciendo, cambiando detalles. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos entonces ser muy celosos, mis amados hermanos, muy celosos con lo que se nos ha dado. Pablo dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta palabra es muy importante. Cuando estudiamos este pasaje, en el original nos damos cuenta que en el griego la palabra otro tenía dos palabras. Otro para describir algo del mismo tipo y otro para describir algo que no es del mismo tipo. Y Pablo está diciendo, no, ese evangelio que están predicando, le están llegando a su iglesia, a los Gálatas, no es en el contenido ni en naturaleza el mismo evangelio. Y hermanos, yo me pregunto, si tengo un evangelio dado por Dios, un evangelio que yo puedo confiar en él, ¿por qué a estos falsos maestros le interesaba tanto cambiarle el contenido? ¿Por qué le estaban tan preocupados en cambiarle algo? ¿Qué era lo que tenía el evangelio que le ofendía, que hacía que estas personas dijeran, no, ese evangelio no, yo quiero este evangelio? Y la misma iglesia a la vez decía, no, este evangelio es mejor, me gusta más. Hermanos, ¿qué es lo que hay en ese mensaje que haría que cualquier persona quiera pervertir el evangelio de Cristo? Hermanos, este evangelio es ofensivo, y debemos decirlo. Es ofensivo a la naturaleza del ser humano. Mucho amor. Y le dice, yo estoy maravillado, estoy sorprendido de que ustedes se hayan dejado engañar
se hayan dejado seducir por el engaño. Hermanos, nuestras obras no pueden salvar a nadie. Estos falsos maestros decían, no, ahora este evangelio se ve tan simple y ahora necesitamos ponerle más adorno. Pero el compromiso de Pablo aquí, la intención de Pablo es decirle, miren, este es el evangelio, manténganse firmes ahí. Manténganse firmes ahí. Y ellos dirán, bueno, pero ese es Pablo que lo predica. Hermanos, el evangelio verdadero no es verdadero por quien lo predica. No importaba que hubiera sido Pablo o cualquier persona que estuviera predicando ese evangelio. La autoridad del evangelio viene porque viene de Dios como tal. Así sea Pablo, Pedro o cualquiera de estos discípulos que tenía, el evangelio tenía la autoridad para salvar porque viene absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios. Y hermanos, nosotros necesitamos ver este texto que nos está diciendo. Necesitamos renovar nuestro compromiso en estos tiempos. Que se nos está un comezón en el oído. Dice, no, pero no prediques ese evangelio porque a la persona no le va a agradar. Las personas no te van a oír. Si tú le anuncias el evangelio como está en la escritura, las personas se van a ofender. Hermanos, este evangelio es para personas que crean en el poder de Dios. Este evangelio que se nos ha dado es para personas que están persuadidos de que Dios es el que puede hacer la obra. No es para otros. Predicar este evangelio, tenerlo en nuestras manos, mis amados hermanos, nos exige, dice, debo depender del poder de Dios. Debo descansar en Dios, porque todo el evangelio depende absolutamente de Dios. Y si nosotros no queremos caer en este error de los Gálatas, debemos estar tan comprometidos como lo estuvo Pablo en aquel entonces. Pablo decía, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, Pablo dice, mira, que ustedes tengan visiones, vean un ángel que descienda delante de usted y le anuncie un evangelio diferente. Declárelo maldito. Rechácelo inmediatamente. Y él dice, y aún nosotros como tal. Y aún nosotros, si alguna vez ustedes nos escuchan predicar un evangelio diferente, declárenos anatema. Hermanos, cuando Pablo dice aquí anatema, él lo está englobando en el contexto judío. En la ley, en Deuteronomio, establecía maldiciones para aquellos que violaban o rompían el pacto que Dios le había dado. Y declaraba todo el que rompía ese pacto anatema, maldito, desdichado. Y Pablo le dice a ellos, y a todo aquel que se atreva, esta palabra tan fuerte, esta palabra que suena a nuestros oídos y aún en los de ellos, como una palabra tan fuerte. Y alguien preguntaría, ¿será que Pablo no tiene amor para decirle esto a estos maestros? Decirle, maldito. ¿Será que Pablo no muestra misericordia aún por estas personas? Amados hermanos, Pablo no solamente dice maldito, sino que otra vez dice, y otra vez digo que cualquiera que adultera este evangelio sea declarado maldito. O sea, para que todavía se vea más público, más notorio como tal.
Alguien podrá cuestionar a Pablo en este momento. Pero Pablo está enfocado en el contenido de este evangelio. En el contenido de este evangelio. Lo que tiene este evangelio, mis amados hermanos. Si usted está en medio del mar y usted ve dos barcos y hay 250 personas que se están ahogando en medio del mar, y usted sabe que hay un barco de esos que está lleno de dinamita y que en cuestión de minutos va a explotar, yo creo que sería inmisericordia de aquel que está ahí, que puede anunciar y decir, no vayan por ahí. Ese barco es una maldición. Vayan por este barco que sí se pueden salvar. Eso es lo que está haciendo Pablo ahí. Pablo está predicando, diciendo, miren, ese evangelio, todos los que predican ese evangelio son anatema, mis amados hermanos. Con tanta firmeza, vemos a Pablo defender este evangelio. Hermanos, este evangelio que nosotros tenemos no se trata de agradar al hombre. Y aquí viene el peligro que en la actualidad nosotros tenemos. Nosotros no queremos ofender a nadie, ciertamente. No queremos que el evangelio suene tan ofensivo. Quizás nosotros, las obras de la ley nos salvan, todos lo sabemos. El problema viene cuando queremos más agradar al hombre que predicar este evangelio que a simple vista choca con la naturaleza del ser humano, choca con lo que somos. Pero hoy Dios nos reta a todos nosotros a levantar nuestra bandera, a tomar este evangelio como nuestro y decir, ahora este es el evangelio que Dios me ha dado y yo he de defenderlo así como lo hacía Pablo, públicamente predicar el evangelio, no para agradar a los hombres, mis amados hermanos. Pablo decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice, yo tengo dos alternativas. O procuro agradar a los hombres, ser agradable al ser humano, o procuro tomar este evangelio y agradar a mi Señor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el público que él está enfocado no son los Gálatas. El público que está enfocado no son los falsos maestros. El público que él quiere alcanzar de una manera u otra, ¿saben cuál es? Dios. Él sabe que Dios lo está viendo. Él sabe que Dios le entregó ese evangelio. Por lo tanto, él pone todo su empeño, mis amados hermanos, en defender este evangelio y levantarlo, defenderlo públicamente. Y hoy, mis amados hermanos, nosotros debemos ser entonces creyentes, discípulos del Señor, que tengan esta misma valentía. No hace mucho tiempo, hace 10 o 20 años, nuestro hermano Carlos, yo sé que se recuerda, que todo el que veía a una persona con la Biblia en sus manos, o veía que era cristiano, inmediatamente decía, ese es un evangélico. ¿Sabe por qué? Porque el evangélico debe predicar el evangelio. Debe predicar el evangelio. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos tomar este evangelio y tomar esa misma actitud. Y que no haya una sola persona que por nuestras bocas no deje de escuchar estas gloriosas palabras que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ha dado. Hermanos, este evangelio que el Señor nos ha dado
dice claramente que el hombre es pecador, dice claramente que el hombre no puede salvarse, dice claramente que el hombre está perdido en sus pecados y que Jesucristo murió en la cruz para salvar al pecador. Todos amamos que Jesucristo murió en la cruz. El problema viene cuando decimos que somos pecadores. El problema viene cuando decimos, tú no eres hijo de Dios hasta que no entregues tu vida al Señor. Dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Y ese es el Señor Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. No podemos entonces, mis amados hermanos, presentar un evangelio sin la demanda que hace Él mismo. Para tener a Jesucristo debe haber un arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento que penetre en nuestros corazones, de modo tal que haya una contrición del alma, que diga, Señor, perdona mis pecados. En la actualidad vemos a muchas personas que se arrepienten, pero todo es un acto. Pero ¿dónde está ese arrepentimiento que humilla al corazón y dice, Señor, yo soy pecador, cambia mi naturaleza, cambia mi corazón, cambia mi ser, ayúdame a servirte? ¿Dónde está ese punto? Hermanos, si no asumimos este evangelio como tal, entonces lo adulteraremos. Pero nosotros no somos de eso. Nosotros somos de aquellos que defienden ese evangelio. Y nuestra iglesia y todos los jóvenes que están aquí, yo quiero que escuchen este mensaje, porque ese es el mismo que siempre se predicará en la mano del Señor. Ese es el mismo mensaje, mis amados hermanos, y debemos asumirlo cada día. Aunque los tiempos cambien, aunque los pensamientos cambien, nosotros debemos comprometernos totalmente con este mensaje. Aunque le ofenda a otros, digamos, como Pablo, yo no me debo a otros sino a mi Señor. Y este mensaje, como dice Pablo más adelante, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Viene de Dios como tal. Y nosotros, mis amados hermanos, yo confío en el Señor y estoy persuadido de manera personal que en este año el Señor nos va a bendecir mucho. Yo confío en el Señor y es mi anhelo que el Señor en este año va a dar mucho crecimiento. Pero el mensaje que necesita el pecador es este. Queremos ser fructíferos, queremos ser victoriosos en la mano de Dios, pero siempre en su mensaje. Y este mensaje, mis amados hermanos, no tenga temor de predicarlo. Pablo reconocía que era un hombre débil. Y mire que a nuestros ojos parece un hombre fuerte. Pero Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es Dios el que va a usar su poder para salvar al pecador. En este momento te dice, pero yo decirle a mi vecina o a mi amigo el contenido que trae este evangelio, lo voy a ofender. Hermano, no mire el hombre. Ore al Señor. Dígale, Padre, ayúdame. Dame la sabiduría porque soy heraldo tuyo. Y ya mi vida no se pertenece a mí mismo. Ahora es tuya. Dame la gracia para pregonar este evangelio a todas las demás personas. Todas las demás personas. Levantemos esta bandera con firmeza. Y sabremos, en la mano del Señor, no importa que no se conviertan al comienzo, confíen en el Señor, predique este evangelio como lo hacía Pablo. Pablo decía, yo todas las aflicciones, preso en cárcel, apedreado, difamado, criticado, de todas las formas. Pero Pablo decía, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de este evangelio. Porque él decía, este es el tesoro de Dios para mi alma.
Es el tesoro que yo tengo para predicar a otras personas. ¿Ven? Así que yo le invito a que se pongan de pie para que oremos por este mismo punto. Y pidámosles al Señor, Señor, ayúdame a levantar este evangelio. A tener tal compromiso que yo pueda decir como Pablo, no hay otro evangelio y es el evangelio que yo voy a predicar a todas las personas. Padre, tu iglesia se reúne aquí, Señor, y ha escuchado tu palabra, Señor, y todos nosotros nos humillamos. Al oír esta bendita palabra, te pedimos que nos des gracias, Señor, que nos des de tu favor, que nos ayudes, Padre, a predicar este evangelio, poderlo traspasar a la siguiente generación tal como está, Señor, y que el compromiso no sea con los hombres, no sea el interés de no ofender a las personas, sino más bien el interés sea de ser agradable a ti, Señor, de poder predicar el evangelio tal como tú nos lo mandaste, Señor. Glorifícate, Señor, por medio de esta palabra, que tú nos ayudes a que estas palabras queden en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.